Como suele sucederme cada vez que escribo, algo me sorprende. Pero esta vez me ayudó a comprender el fenómeno literario en mí, aún a riesgo de mi libertad. Se me ocurrió escribir una pequeña historia donde un personaje llamado Luis Fuentes iba conduciendo su auto por una ruta que le era familiar. De repente, la ruta comenzó a enrarecerse, ya no le resultaba tan común. Pero lo que más le asombró fue un cambio en el tiempo. Se había hecho de noche, como una alteración en el espacio y también en el tiempo. Se detuvo, sorprendido por una estación de servicio que además tenía un bar. Lo atendió un hombre medio extraño, pero de buenos modales, con barba y bigotes castaños. El hombre lo miró como si lo conociera. Entonces Luis le preguntó: ¿por dónde estamos? No me haga esa pregunta. A usted ya lo he visto por acá. Dígame, ¿dónde estamos? Si no lo recuerda, en un rato lo recordará. Luis se angustió, pero no quiso ser violento ni desesperarse. Pagó por la carga de combustible y siguió la extraña ruta. Continuó por esa ruta sin nada alrededor, ni siquiera otro vehículo que pasara por ahí, aunque más lo fuera, esporádicamente. Su ansiedad iba en aumento y así pasaron las horas, hasta que apareció mágicamente el pueblo donde se crió, que no tenía nada que ver con el trayecto que le seguía. Igualmente, aprovechando que se hallaba ahí, prefirió dar una vuelta para distraerse porque sentía que se estaba volviendo loco. Luego continuó su camino hasta que por arte de magia apareció en su barrio. Encontró su casa y le volvió el alma al cuerpo. Finalmente regresó a su hogar a la hora de siempre y el tiempo se normalizó. Saludó a su mujer, se desvistió y después de tanta tensión directamente se fue a acostar. Apenas apoyó la cabeza en la almohada, se despertó. Miró la hora y faltaba poco para que sonara la alarma del reloj. Todo había sido un sueño recurrente. De inmediato Luis, dirigiéndose a mí, directamente me dijo: vos me diste vida como personaje de un cuento, pero la que me hiciste pasar, haciéndome sufrir esa peripecia de anoche, podrías tener un poco de consideración. Yo, sin salir de mi asombro, solo dije: perdóname, no sabía que tenías conciencia de ser. Al menos en mi caso, sí. Ustedes, los escritores, inventan personajes que tienen o realizan cosas que ustedes quisieran haber hecho, o defectos que ustedes tienen que los reflejan en el personaje. Pero al menos en mi caso, me hiciste sufrir. ¿Cómo te llamas? ¿Javier o Lavarrina? Dicho esto, comenzó a escribir. Y de inmediato yo me encontré en el auto de él, en medio de una ruta enrarecida. Al rato paramos en una estación de servicio y nos atendió un hombre extraño, pero de buenos modales, con barba y bigotes castaños. Yo creo que me estaba volviendo loco, porque me hallaba atrapado en mi propio cuento. Esta vez Luis no estaba angustiado, pero yo sí. Más tarde pasamos por el barrio de mi infancia, pero no sé cómo surgió, porque no tenía nada que ver con ese camino. Para no terminar de volverme loco, preferí dar la vuelta por el lugar hasta que al fin
llegamos a la casa de él, con lo cual concluía mi cuento. Entonces, aliviado, dije, bueno, acá termina mi cuento, acostado a tu lado. Y él respondió, no necesariamente. Ahora empieza el cuento que yo escribí, donde el personaje sos vos. ¿Ves lo que es un ser protagonista de un cuento? A ver si te la bancás. Y yo, riéndome, le dije, bueno, te prometo no escribir más de vos si me haces volver a la realidad. ¿Acaso esto no es realidad? Me estás tratando de confundir. Yo también en esta realidad voy a seguir escribiendo de vos y te puedo matar como personaje. Yo también puedo hacer lo mismo. Al fin, luego de discutir un rato, nos prometimos no escribir más uno del otro. Por lo tanto, es la primera y última vez que escribo sobre Luis Fuentes. Nos despedimos sin rencores y lo vi perderse entre las hojas del cuento. Atrapado en la literatura de Javier Olavarría. Bueno, qué mejor manera para empezar esta presentación que con un cuento, ¿verdad? En nombre de Ediciones Felicitas queremos darle la bienvenida a todos ustedes, agradecerles por estar acá. Sabemos que a veces el día de semana no es fácil, pero todos pudieron hacerse un momento para compartir junto a nosotros este emotivo atardecer. Detrás mío en el banner los últimos lanzamientos de Ediciones Felicitas y hoy tenemos el orgullo de presentarles un nuevo lanzamiento, un libro de cuentos escrito por el doctor Javier Olavarría, abogado de profesión, que también fue profesor universitario, pero más que nada es un amante de las letras, de las historias, de poner en palabras los sentimientos. Desde hace muchos años Javier participa de diversos talleres literarios y tiene una relación también de décadas con Ana María, que empezó hace mucho tiempo cuando Ana, fundadora de Ediciones Felicitas, publicó, que allí está presente, Cristian de María por los Derechos de la Mujer. Por aquellos tiempos conoció a la bisnieta de Cristian, Rosario, que está acá presente, y resultó ser la esposa de Javier. Y a partir de ahí empezaron una relación literaria con proyectos compartidos y un acompañamiento mutuo en la escritura, que se vio cristalizado en un primer libro de Javier, que fue Vicente López, que en tus orillas, una novela, y que hoy toma vida también con este libro, Rosario de mi vida, el primer libro de cuentos de Javier Olavarría. Siempre digo que la vida es un cuento que vamos escribiendo a diario, y en ese escribir a diario a veces también nos encontramos con verdaderas historias que merecen ser publicadas como estos relatos de Javier. Pero no digo nada más y los dejo con Javier Olavarría y Ana María Cabrera. Muchas gracias. Ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Muchísimas gracias por el aplauso, que fue un poco corto. No soy tan raro, pero muchas gracias a María por todo lo que haces por mí, por todo el conocimiento que me brindás y por lo que están escribiendo. Ustedes saben que yo tengo muchos amigos, me conocen, saben que tengo muchos amigos, modestia aparte también. Pero hay un amigo en particular que se llama Joaquín Ormaechea, que tenemos muchas cosas en común. Los dos tenemos las iniciales JO, los dos nos gusta hacer literatura, somos aficionados a la literatura y los dos tenemos la misma edad. Pero hace poco estaba muy nervioso también. Estaba nervioso porque estaba por presentar su segundo libro y no sabía francamente de qué hablar cuando venía el acto de presentación. Pero a mí se me ocurrió una genial idea, como todas las que se me ocurren, y repito que no soy fanfarrón, pero bueno, una genial idea que se me ocurrió. Hacer un cuento de presentación del personaje como si fuese él, que le diera vida a ese personaje, y que le pasara todo lo que le pasó a él, y que cómo comenzó a escribir, cómo fue su proceso creativo.
sin llegar a teorizar mucho porque para no aburrir. Hace muchos años atrás estaba pasando un momento difícil de su vida y un compañero de trabajo le regaló un cuaderno dedicado. Lo curioso de ese cuaderno era eso, que lo había dedicado como un libro y el cuaderno estaba vacío, grande el cuaderno. Y él se empezó a refugiar en la infancia y empezó a escribir anécdotas de su infancia, historias de la niñez que a medida que iba escribiendo se iba apareciendo su mente cada vez más, hasta que comenzó un diálogo interno con ese niño que todos llevamos dentro y que a él no le costó mucho porque es bastante inmaduro. Pero llegó un momento tal que durante semanas empezó a escribir espontáneamente y el cuaderno se llenó. Entonces le dije, bueno, ¿qué hago con esto ahora? Le tengo que dar forma a esto. Voy a tomar un taller literario. Y así tomó un taller literario y nació su primer libro. Pero no había nada que hacer, quedó atrapado en la literatura. La necesidad y el instinto de escribir lo llevó a hacer un taller con una gran profesora y escritora. Y empezó a escribir cuentos cortos, de temas variados, históricos, escatológicos, de amor, de guerra, personales, con alguna toque de fantasía. De cosas que pasaban acá con un toque de fantasía. El segundo libro es fruto del trabajo del taller que hoy les brindo, les presento, y yo no sé qué alcance tendrán, pero que se van a divertir, se van a divertir. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a hacer otra palabra para decir a Ana María, y después vamos a tomar una copa con todos ustedes. Y bueno, empezamos por el título de este libro, ¿no? Este es para mí, hoy estaba pensándolo, es un libro de amor, porque este cuento que le leí, Atrapado en la literatura, es una cuenta más del rosario de Javier que confluye siempre en su mujer, en el rosario de su vida. Así que, lindísimo, Rosario, lindísimo. Qué homenaje a vos. Yo lo siento así. Yo creo que ese trasfondo les recomiendo ese primer cuento que le da título al libro, Rosario de mi vida. Y yo siento que todos los otros cuentos que también tienen de algún modo experiencias personales, son las diferentes cuentas de ese rosario de su propia vida que confluye, que siempre está con su mujer, Rosario. Fue algo muy lindo reencontrarnos con Javier. Yo siempre digo que la literatura es mágica, totalmente mágica, porque Javier Olavarría, autor que ya pertenece a Ediciones Felicitas, me lo trajo un personaje. Mi segunda novela, Cristian de María por los derechos de la mujer. Cristian de María, primer juez penalista, defensor de la mujer en la Argentina, que aún no está en las páginas de la historia nacional. Él, escuchen bien, en 1875 escribió la tesis doctoral La condición civil de la mujer. Y en 1890, cuando se abrieron las puertas de los tribunales de La Plata, dictaminó contra femicidio. Y todavía no está. Y otra cosita que nos viene muy bien ahora, ¿no? Lo querían nombrar ministro de la Corte y él retiró los pliegos al ver corrupción. Dijo que él no iba a aceptar el cargo de ministro de la Corte habiendo corrupción. Retiró los pliegos y se retiró a su estudio, a morir allí. Y todavía no está en las páginas de la historia. Bueno, allí tuve el gran gusto de conocer a las nietas de Cristian de María,
a todos los parientes. Esto ocurría en el año 2000, sí, cuando empezaba el siglo XXI. Y bueno, de ahí empezamos la amistad, hasta que se acercó Javier con su primer libro sobre Vicente López, sobre su infancia, y allí tomó clases conmigo. Y después nos animamos en la pandemia, les cuento, porque en plena pandemia, cuando nos cerraban los cafés, íbamos a otro donde nos podían atender, pero nosotros seguíamos todos los miércoles con la literatura. Y así surgió Rosario de mi vida. La imaginación de Javier fue creciendo, enriqueciéndose. Me parecieron que estos últimos libros, donde hay una relación íntima con los personajes, fue muy lindo, muy lindo. Tiene muchos cuentos lindísimos, pero lindísimos. Pero esto es por algo, uno le pone un título a un libro, ¿no? Y el esencial, pero no se los voy a leer para que lo lean ustedes cada uno en su ejemplar, es Rosario de mi vida, ¿no? Ese es el cuento fundamental. Y si ustedes tienen ganas, no sé, no quiero cansarlos, les quiero leer otro cuento que para mí me emociona muchísimo. No sé si tienen ganas. Sí. Bueno, por supuesto. Pero Rosario de mi vida no, ese no. El cuento es algo muy lindo. Él mezcla sentimiento con humor, maneja muy bien el humor. Ahí está, algo que yo le había dicho cuando nos conocimos por el tema del libro de Vicente López. Él había hecho un cuento en ese momento conmigo que tenía humor negro, ¿no? Que hablaba de la mordida, ¿no? De los corruptos. Y entonces, pero lo hizo tan bien, que le digo, bueno, vos tenés un gran manejo del humor, realmente. Tiene muy buen manejo del humor. El tema, como les dijo antes, de la amistad está presente, continuamente presente. Y este cuento dice así, el título se los digo al final. A comienzos de 1991, a los 33 años, me encontraba sin trabajo, lo que no es ideal. Me habían echado de una editorial donde era vendedor, porque pese a mi buena conducta, no resulté muy productivo. Pero en ese lugar coseché un gran amigo, ven, siempre está el tema de la amistad, un gran amigo con quien teníamos mucha afinidad, a pesar de tener el 30 años más que yo. Solíamos almorzar bastante seguido por Avenida de Mayo, donde esos pucheros de codillo de cerdo no se hacían esperar, acompañados de unas buenas jarras de vino tinto. Su gracia para relatar anécdotas era digna de ser escuchada, contando las aventuras amorosas pasadas o alguna picardía donde también se notaba un porcentaje de exageración, no exenta de alguna mentirita en el medio, lo que provocaba más unas carcajadas con cierta morbosidad placentera. Mientras él me observaba con sus anteojos verdosos y acompañaba mi risa con una carcajada, al mismo tiempo con las dos manos se agarraba su voluminosa barriga que sobresalía de sus sacos desprendidos. Todo esto, sumado a mis elogios para agrandar su ego, estimulaba la imaginación, pero sin saber que ese año conocería a alguien muy especial. Cada tarde,
Luego de uno de esos almuerzos donde él me había invitado, lo acompañé a su oficina y por el camino le manifesté mi preocupación por encontrarme desocupado. Apenas llegamos, sonó el teléfono. Era su hermana, cuyo marido era un gran músico, quien se encontraba enfermo y postrado en la cama, con medio cuerpo paralítico y sin habla, debido a un accidente cerebrovascular. Terminó de hablar con ella, me preguntó si yo me animaba a cuidar a un enfermo, a lo que respondí que yo no era médico ni enfermero y que no sería bueno para esa tarea. Él me aclaró que solo tenía que cuidarlo de noche, comunicar cualquier novedad y si debía quedarme a la tarde, tenía que filtrar a quien pudiera entrar a visitarlo, siempre que su nombre figurara en una lista que me iban a dar, pues se trataba de un músico de nivel internacional. Cuando lo vi por primera vez lo reconocí. Su mujer me lo presentó. Pese a su estado, oía perfectamente y con su mano izquierda me señalaba el televisor o la radio para que prendiese uno u otra. Así, con el tiempo, nos fuimos conociendo y estableciendo códigos que iban desde mandarme a la mierda cuando estaba de mal humor hasta gastarme una broma. Su lucidez era tal que un día estaba pasando por una radio FM, un tango cantado por alguien muy conocido, y yo quise cambiar de emisora. Él lo desaprobó con un gesto, por lo cual lo dejé. Luego comenzó a mover la mano izquierda, simulando tocar el bandoneón con los ojos cerrados. Cuando terminó el tema, el locutor nombró a quien lo cantaba. La recogiera con su orquesta. Yo, con asombro, le dije, era con su orquesta. Y él me respondió con un gesto con la mano y una expresión como diciendo, tonto, ¿cómo no voy a reconocer a mi propia orquesta? Entonces, como estas se fueron repitiendo aún sin música, tocaba el bandoneón imaginario y yo no sabía si estaba dormido o despierto. Cuando lo hacía, se le iluminaba la cara. Le comenté lo sucedido a su esposa. Vio un haz de luz que descendía hacia él. Pero esa luminosidad era distinta. Parecía venir desde dentro, algo parecido al aura de los santos. Aparentemente, con la música se elevaba tanto que encontraba así la forma de comunicarse con lo divino. ¿Qué se imaginaría en esos momentos? Tal vez, al igual que yo al escuchar su música, parece que estoy paseando por Buenos Aires. Por ese no sé qué que tienen sus tardecitas. Tomo Callao hacia el bajo, una noche de luna llena y divago. Me pianto un poco, como dice uno de sus cantos. Pronto vendría el último concierto imaginario. Seguramente recordaría partes relevantes de su vida, como su Mar del Plata natal, su infancia en Nueva York, con sus amigos, hijos de mafiosos que protegían a su familia, de ese clima de violencia orgulloso de su carácter. Cuando ahí conoció a Gardel, que cuando lo escuchó tocar le dijo, che pibe, qué bien que tocas, pero tocas como un gallego. Fue en los estudios de música clásica en París donde se encontró artísticamente a sí mismo. Cuando la profesora le dijo que lo que había compuesto le faltaba alma y le preguntó qué tocaba en su país, entonces tocó el tango. Al finalizar ella, tomándole la mano, le dijo, acá estás tú, esta es tu música.
También evocaría su vida personal, sus hijos, padres, amigos y la gira por el exterior acompañado de Laura, su mujer, quien, como él dijo, siempre me hizo tan sentir tan bien. O lo más probable es que imaginara un teatro lleno como tantos en Europa, donde su repertorio era tan aplaudido, así como las notas que se desprendían del bandoneón que tocaba con tanta pasión, queriendo expresar un sentimiento, buscando un sonido fuerte, con sus dedos tensos, como expresando su carácter irascible con una vibración que llegaba hasta el alma. Y otras obras donde expresaba la tristeza, como el tema que compuso tras la muerte de su padre. Aquel día, como casi todos, vino su hijo, esta vez con su nieto, que luego de un buen reto se despidió de su abuelo sin saber que era el último. Adiós, Nonino. Había llegado la hora. Finalizaba el concierto de su vida, donde luego, con mucho público y un gran aplauso. Pero cuando finalizó, en mi interior aplaudí y grité: otro tango más, maestro Astor Piazzolla. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar acá. Ahora vamos a tomar una copa y a divertirse con mis cuentos. Claro, divertirse con los cuentos. Y acá va a estar, ¿no? También Javier, firmando ejemplares de Rosario de mi vida, que lo pueden adquirir aquí, y va a estar bien para conversar con ustedes y firmar ejemplares. Y bueno, también tienen el libro que dio origen a mi encuentro con la familia de María, que es mi novela Cristian de María por los derechos de la mujer. Y quiero terminar esta charla antes de que ustedes hablen, porque siempre el libro es en tanto y en cuanto se encuentra con su lector. Mi gran profesor de UCLA decía: ¿quién lee a quién? ¿El libro a nosotros o nosotros al libro? ¿Por qué nosotros tomamos un libro y decimos: uy, qué lindo esto, pero esto? Y lo tomamos después de 10 años y decimos: oye, ¿cómo no lo vi antes? Pero las letras eran las mismas. O si le prestamos el libro a otro amigo, encuentra otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Quién lee a quién? ¿Nosotros al libro o el libro a nosotros? ¿No será que el libro lee el capítulo callado de nuestra propia historia? ¿Por qué? Entonces, quiero terminar con las palabras que han acompañado y acompañan a todos mis talleres literarios del gran maestro. Toda la clase con Javier leemos Borges, al gran maestro Jorge Luis Borges. Ojalá seas el lector que este libro ha guardado. Ahora sí.